A veces, las historias más aterradoras no vienen de leyendas urbanas ni de películas, sino de personas reales que vivieron algo que jamás pudieron explicar. Esta noche te traigo 3 relatos verdaderos que ocurrieron en lugares cotidianos: un bosque, un hospital y una casa aparentemente segura. Prepárate porque cada historia es distinta, pero todas comparten la misma sensación inquietante de que lo desconocido puede aparecer cuando menos lo esperas. Historia 1, versión reformulada en español. A veces, cuando uno piensa que ya ha vivido suficientes experiencias extrañas en lugares abandonados o bosques oscuros, ocurre algo que supera cualquier expectativa. Eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche. Un recuerdo que aún hoy me hace estremecer cada vez que lo revivo. En aquel entonces tenía 18 años, ahora tengo 22, y vivía en San Antonio, Texas. Era mi último año de secundaria, justo cuando el COVID empezó a expandirse y todo comenzó a cerrarse, incluida mi escuela. A pesar de que se suponía que todos debíamos quedarnos en casa, mis amigos y yo salíamos incluso más que antes. Con los negocios cerrados, una de las pocas cosas que me mantenían entretenido era explorar lugares urbanos abandonados o zonas consideradas embrujadas. Nunca he sido alguien que se asuste con facilidad. He tenido encuentros con personas sin hogar, grupos extraños, e incluso una vez alguien me apuntó con un arma. Pero nada se acerca a lo que viví aquella madrugada. Por esa época había empezado a hablar más con una chica de mi clase llamada Clarisa. Aunque apenas llevábamos un tiempo saliendo, logré convencerla de ir conmigo a un parque natural a las 3 de la mañana. El lugar se llama O.P. Schnabel. Hermoso y seguro de día, pero inquietante y peligroso de noche. Incluso suele haber patrullas que bloquean los accesos, porque en 2016 una mujer llamada Lauren Bump fue asesinada allí. Y en 2021, un joven recibió un disparo mientras exploraban los senderos. Llegamos al parque cerca de las 3 a.m. Todo estaba completamente oscuro. Los árboles bloqueaban casi toda la luz de la luna. Prefiero no usar linterna cuando exploro porque limita la visión y cualquiera puede detectar la luz desde lejos. Por eso avanzábamos en absoluta penumbra. Caminamos unos 15 o 20 minutos por el sendero principal. La noche estaba tan silenciosa que daba mala espina, así que le propuse tomar un camino secundario que conocía y que nos llevaría de regreso al estacionamiento sin dar toda la vuelta. Clarisa aceptó y nos internamos en él. Apenas habíamos avanzado 2 minutos cuando de la nada comenzó a sonar una flauta. Ambos nos quedamos paralizados. La melodía era sorprendentemente rítmica y parecía parte de una pieza musical, pero la situación era tan antinatural que se volvía aterradora. Después de unos 15 segundos, Clarisa empezó a temblar. Estaba al borde del llanto. Yo intentaba analizar el sonido, pero cuando ella empezó a rezar en voz baja, pidiendo a Dios que la protegiera, entendí que aquello era más serio de lo que parecía. Lo más inquietante era que no podíamos identificar de dónde venía exactamente el sonido. Parecía provenir del sendero principal, a unos 30 o 50 metros entre los árboles, pero cada vez sonaba más cercano, más definido, hasta sentirse prácticamente encima de nosotros. Al ver que Clarisa no podía ni reaccionar, tomé el control. Le dije que no permitiría que nada le pasara y que teníamos que correr.
Echamos a correr rápidamente y aunque creo que la flauta dejó de sonar, no lo sé con certeza. Solo pensaba en alejarnos. Avanzamos unos 10 metros cuando algo grande cruzó el camino justo delante de nosotros. Escuchamos hojas romperse, ramas moverse, un cuerpo pesado pasando a toda velocidad. ¿Podría haber sido un venado? Sí. Pero lo extraño fue que no escuchamos que se aproximara ni que se alejase. Solo ese movimiento brusco justo frente a nosotros. No vimos silueta alguna, pero sentimos su presencia como si hubiera pasado a centímetros. Dimos media vuelta y regresamos por donde habíamos venido. Y justo al volver al punto donde empezamos a escuchar la melodía, la flauta volvió a sonar. Esta vez más fuerte, más aguda, casi como una tonada irlandesa. Aún así, imposible ubicar de dónde provenía. Parecía rodearnos. Estábamos atrapados entre dos opciones: regresar al camino oscuro donde algo enorme había cruzado frente a nosotros, o volver al sendero principal, donde probablemente se encontraba quien tocaba la flauta. Elegí el sendero principal. Al menos era un camino de cemento y menos denso. Corrimos tanto que un trayecto de 20 minutos lo hicimos en unos 7 u 8. En algún punto, la flauta dejó de escucharse. Pasamos frente a un baño portátil y me aterraba la idea de que alguien se escondiera allí, pero no vimos señales de nadie. Mi camioneta seguía siendo el único vehículo. Subimos y me alejé del lugar lo más rápido posible. Al día siguiente intenté buscar experiencias similares, pero solo encontré relatos de fantasmas, animales o sectas. Nada sobre una flauta sonando con tanta claridad a las 3 a.m. en medio de un bosque. No había casa cerca. Las más próximas estaban a kilómetros. Era imposible que el sonido viajara así. Jamás supe quién tocaba esa flauta, ni qué cruzó frente a nosotros. Aún hoy me estremezco al recordarlo. Suena más a algo paranormal que a una amenaza física. Sigo explorando lugares extraños, pero nunca me volvió a pasar algo así. Y desde aquella noche, jamás regresé a Opschnabel después del anochecer. Historia 2. Versión reformulada en español. A veces, las noches largas en el trabajo no solo te dejan agotado, sino que también pueden jugar con tu mente de formas que jamás imaginaste. Eso fue lo que descubrí aquella madrugada, cuando una mezcla de cansancio extremo y sucesos inexplicables me llevaron a vivir una de las experiencias más inquietantes de mi vida. Tengo 20 años y trabajo como técnico de farmacia en un hospital de tamaño medio en el noroeste de Alabama. Mi turno es nocturno, de 6 p.m. a 4 a.m., y también soy responsable de abastecer los quirófanos. Trabajo 7 noches seguidas y luego tengo 7 días libres. La semana laboral es dura, pero la semana libre lo compensa. Un martes, mi 6ª noche de turno, salí un poco antes para quedarme con mi esposa en casa de su tía, a unos 30 minutos de nuestro hogar. Ella estaba cuidando a sus primos, mientras los tíos estaban de viaje, y al no haber cortinas en la casa, llevaba días sintiéndose intranquila. Normalmente no la acompañaba porque llegaba a las 5 a.m. y me dormía enseguida, pero esa noche me llamó angustiada, así que decidí ir. Aún así, llevaba tiempo sufriendo insomnio por el horario nocturno, así que, incluso estando allí, no lograba conciliar el sueño, y no podía dormir aunque quisiera.
Al día siguiente teníamos que llevar a los niños a la escuela, asistir al gender reveal de un amigo, hacer compras, ya que no teníamos comida en casa. Y luego yo debía volver al hospital para mi turno de las 6 p.m. Dormí menos de 10 minutos en el coche, pero el cansancio me golpeó de golpe. Me tomé un Red Bull enorme y otra bebida energética antes de entrar a trabajar. Mi esposa condujo porque mis frenos necesitaban reparación y además no confiábamos en que yo estuviera lo suficientemente despierto después de tantas horas sin dormir. Para entonces, llevaba despierto desde las 2 p.m. del martes y ya era miércoles por la noche. El turno comenzó bien. Mientras me mantenía ocupado, el sueño no me afectaba tanto. Me puse los audífonos, puse música y empecé a abastecer las máquinas de medicamentos en los quirófanos. Aún había algunas cirugías tardías y personal de limpieza trabajando. A veces alguien del personal entra a tomar medicinas que le faltan a su sala, así que suelo voltear para saludar. Esa noche, mientras estaba metido en mi trabajo, escuché que la puerta detrás de mí se abría. La puerta hizo ese chirrido agudo tan característico de cuando necesita aceite, seguido del golpe seco al cerrarse. Como siempre, me giré para ver quién había entrado, pero no había nadie. Pensé que quizá alguien abrió la puerta, me vio allí y decidió ir a otra sala. Continué trabajando sin darle importancia. Luego empujé el carrito hacia la siguiente sala. La luz estaba apagada, así que abrí la puerta y al entrar, me pareció ver a alguien inclinado sobre el contenedor de objetos punzantes, como si estuviera revolviendo las agujas usadas. Ya habían despedido a un empleado por intentar buscar morfina allí, así que levanté la mano para preguntar qué estaba haciendo. Pero al encender la luz, la sala estaba completamente vacía. En ese momento sentí un escalofrío. No sabía cuántas horas podían pasar antes de empezar a alucinar por falta de sueño, pero empecé a sospechar que eso era lo que me estaba ocurriendo. Aún así, terminé el abastecimiento de todos los quirófanos y luego regresé a la farmacia. A las 2 de la mañana, siempre entregamos medicamentos específicos para pacientes en los pisos correspondientes. El edificio está organizado de forma idéntica en cada nivel, así que es fácil orientarse. Aquella noche, recorrí piso por piso hasta llegar al quinto. Entregué los medicamentos en la sección 51-52 y decidí caminar hacia la sección 54-55 para ver cómo avanzaban las remodelaciones. Ese sector estaba completamente vacío, sin enfermeras, sin pacientes, solo pasillos largos y silenciosos. Los quirófanos suelen estar desiertos también, pero ahí me siento cómodo. En cambio, ver habitaciones de hospital vacías es otra cosa. Hay algo inquietante en su silencio. Mientras avanzaba por el pasillo del halo 55, escuché un ruido metálico, como si una cama se estuviera sacudiendo. Al pasar frente a la habitación 5512, entendí de dónde venía el sonido. Dentro, un hombre mayor estaba temblando violentamente, con sangre saliendo de sus ojos, nariz y boca. Emitía un gemido áspero, parecido al de un zombie de The Walking Dead. El monitor estaba pitando frenéticamente, como cuando un paciente entra en paro. Mi corazón se detuvo. Instintivamente me escondí detrás del marco de la puerta, pero un segundo después volví a asomarme, consciente de que ese hombre necesitaba ayuda urgente. Y entonces, la habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, impecable. El monitor apagado. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí en horas. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Apresuré el paso hacia los elevadores, bajé al primer piso y caminé hacia la farmacia. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un hombre mayor con camisa de seguridad y gafete del hospital entró. Al pasar junto a mí, me dio una palmada en el hombro. Era el mismo hombre que acababa de ver
convulsionando en la habitación. Sonrió mientras las puertas se cerraron. Observé cómo el elevador subía hasta el 5º piso. Yo no había llamado al ascensor, pero el mismo elevador bajó de nuevo y se abrió frente a mí. Estaba vacío. Corrí de regreso a la farmacia y me quedé sentado en una silla hasta que mi esposa vino por mí. Busqué en internet cuánto tarda una persona sin dormir en empezar a alucinar. Entre 30 y 48 horas. Yo llevaba 38. Aún así, algo no cuadraba. La farmacia está justo debajo del sector 54-55 y desde la entrada puedo ver la ventana del extremo del pasillo de los pisos superiores. Al salir del hospital, miré hacia arriba. El mismo hombre estaba allí, observándome desde la ventana del 5º piso. Me estremecí al entrar al coche. Nunca volví a ver a ese hombre, pero esto ocurrió hace menos de 2 semanas. Y aunque sé que podría haber sido producto del cansancio extremo, nunca había alucinado algo tan concreto, tan real. Aún no sé si fue sueño, estrés o algo más. Historia 3. Versión reformulada en español. A veces, incluso en los barrios tranquilos donde uno cree estar completamente a salvo, pueden ocurrir situaciones que te hacen ver tu propia casa de una forma distinta. Lo que viví aquel fin de semana en que mi novio estaba fuera sigue siendo uno de los episodios más aterradores que he experimentado estando sola. Vivo con mi novio M en su casa, un lugar modesto comparado con las enormes viviendas del vecindario, pero igualmente cómodo y seguro. Es una casa de 1 piso, con 3 habitaciones y 2 baños, además de un sótano. Nuestro bloque es muy silencioso y tiene mucha privacidad gracias a la forma en la que se curva la calle. Desde nuestra entrada no se ve directamente ninguna otra casa. Hay 8 viviendas en total y más adelante comienza una pequeña zona boscosa. M viajó a Las Vegas para una despedida de soltero a finales de octubre. Yo me quedé sola desde el jueves hasta el lunes. El viernes por la noche invité a varias amigas para tomar vino y ver películas de terror en la sala. Entre risas y sustos de película, de pronto sonó el timbre. Todas nos quedamos congeladas con la misma expresión. Nadie espera una visita durante una noche de terror. Fui con cautela hacia la puerta para intentar ver por la ventana cercana, pero no tenía buen ángulo. Solo podía mirar por el pequeño panel de vidrio en la parte superior de la puerta. Había varios autos en la entrada, así que quien fuera sabía que había gente en casa. Pero no había nadie afuera. Regresé con mis amigas. Coincidimos en que era extraño, pero lo atribuimos a algún adolescente haciendo Ding Dong Ditch. Cuando mis amigas se marcharon, me acosté casi inmediatamente. Sin embargo, menos de 1 hora después, el timbre volvió a sonar. 2 veces. Miré la hora. Cerca de la 1 a.m. Nadie debería estar tocando a esa hora. Llamé a M. Él contestó con voz muy ebria, con ruido de bar detrás. Fue al baño para poder escucharme y me dijo que no bajara y que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. No mencionó llamar a la policía, así que no lo hice, al menos por el momento. Intenté tranquilizarme y volver a dormir, pero apenas mi cuerpo comenzó a relajarse, escuché un sonido extraño afuera, como un clic repetido, seguido de un golpe en mi ventana. Era una voz masculina que preguntaba: «Hey, ¿hay alguien en casa? Necesito ayuda aquí afuera». Agradecí a Dios que las persianas estuvieran cerradas. Yo no podía verlo,
y él tampoco a mí. En vez de irse, volvió a tocar la ventana. «Sé que estás en casa». Ese fue el momento exacto en que decidí llamar a la policía. No escuché pasos alejándose, así que asumí que seguía allí. Hablé en susurros mientras explicaba la situación. A los pocos minutos volvieron a tocar el timbre, esta vez acompañándolo con golpes en la puerta. Pregunté quién era. Una voz distinta respondió que era la policía. Me asomé para confirmar y efectivamente eran 2 oficiales. Abrí la puerta. El oficial más alto entró directamente sin esperar invitación. Su actitud era cortante, casi autoritaria. Intenté explicar la situación, pero me interrumpía. Me mandaba callar e incluso me dijo que si no necesitaba realmente ayuda, podían irse. Me quedé helada. Era la primera vez que llamaba a la policía y jamás imaginé sentirme tratada así. Aún así, los oficiales dieron una vuelta rápida por la casa con sus linternas. Yo los observé desde las ventanas. Su revisión fue superficial, como si quisieran terminar rápido. Al regresar, me dijeron que sin cámaras o pruebas de que alguien intentara entrar, no podían hacer nada más y se marcharon. No me sentí más segura, pero al menos pensé que si el hombre había visto a la policía, quizás se había ido. Dormí hasta la mañana siguiente. Era sábado y tenía que ayudar a una amiga a preparar una fiesta de Halloween. Mi disfraz era Velma de Scooby-Doo y ella iba de Daphne. Pasé el día comprando y preparando cosas y llegué a su casa alrededor de las 6 p.m. La fiesta se llenó hacia las 10:30. Me quedé hasta pasada la 1 a.m., pero no me emborraché. Al volver a casa, sentí una corriente fría. Dejé mis bolsas sobre la mesa y vi que una ventana estaba abierta. La cerré, confundida. No recordaba haberla dejado así. Fui al baño y al salir, la puerta del sótano estaba completamente abierta. Me quedé paralizada. Entonces escuché un clic repetitivo, igual al de la noche anterior. Vino desde abajo. Me acerqué lentamente y al llegar al borde de las escaleras, el sonido se detuvo abruptamente. Una voz desde la oscuridad dijo: «Por fin, estás en casa». Cerré la puerta de golpe, cogí el teléfono y salí corriendo a casa del vecino. Golpeé a su puerta hasta que abrió. Desde allí llamé a la policía. Y por desgracia, fueron los mismos 2 oficiales. El alto seguía molesto, pero como mi vecino estaba presente esta vez, al menos no fue tan grosero. Revisaron la casa de nuevo, esta vez con más detalle. Yo también revisé cada rincón, hablando con mi novio ya bastante borracho por teléfono mientras buscaba. No encontramos a nadie. Cuando estuve segura de que la casa estaba vacía, me preparé una maleta y me fui a casa de mi hermana hasta que me regresara. Antes de irme, cerré todos los seguros de cada ventana. Aún vivimos en esa casa, pero durante meses no fui capaz de quedarme sola. Aún tengo pesadillas en las que escucho golpes en la ventana y despierto con el corazón acelerado. El mayor aprendizaje de todo esto, si tus ventanas se abren lo suficiente como para que alguien pueda entrar, manténlas siempre aseguradas. Una simple cerradura puede marcar la diferencia entre una noche normal y un verdadero horror. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el miedo real no siempre se esconde en monstruos, sino en situaciones que parecen imposibles hasta que te ocurren. Gracias por acompañarme en estas 3 historias verdaderas. Cuéntame, ¿cuál te dejó más escalofríos?
Y si alguna vez has vivido algo que aún no puedes explicar, estaré lista para escucharlo. Hasta la próxima, si te atreves a volver.